Hola niñas y niños, el día de hoy vamos a trabajar en el área de los triángulos, a partir del área de los rectángulos, el área de los paralelogramos, que vamos a profundizar un poco más, y vamos a ver también el área de los trapecios y los paralelogramos. Para empezar vamos a ver el área de los triángulos. En una hoja de papel rectangular vas a unir los lados opuestos con una línea, es decir, vas a coger desde un vértice hasta el otro y vas a unir esos dos vértices. Vas a recortar por esa línea y vas a mirar qué figuras geométricas tendríamos. ¿Ya viste qué figuras geométricas quedan? Claro, son triángulos lo que obtendríamos, ¿cierto? Si el área de este rectángulo era 80 centímetros cuadrados, ¿cuánto sería el área de cada uno de esos triángulos? Todo el rectángulo tenía un área de 80. Vamos a mirar primero varias cosas de estos dos triángulos. La primera es qué tipo de triángulos son. Muy bien, son triángulos rectángulos porque cada uno tiene un ángulo recto aquí, ¿cierto? Estos son triángulos rectángulos. ¿Son estos dos triángulos diferentes? No, ¿cierto? Si ustedes los recortan y los comparan, van a darse cuenta que estos dos triángulos son exactamente iguales, ¿cierto? Entonces son dos triángulos idénticos. Recuerda también que para calcular el área del rectángulo tenemos que lado por lado, ¿cierto? Como cada uno de estos triángulos que nos quedó en esta figura es la mitad de este rectángulo, pues cada uno de esos triángulos tendría un área de ¿cuánto? De la mitad del rectángulo, o sea que el triángulo tendría un área de 40 centímetros cuadrados. El rectángulo tiene la misma base y altura de los lados del triángulo, que forman un ángulo recto, ¿cierto? O sea, cuando yo divido acá este rectángulo en dos triángulos uniendo los dos lados, miren qué altura tiene este triángulo. Tiene 2, ¿cierto? Y de base tiene 4, que son las mismas medidas que tiene el rectángulo. Recuerda que el área del rectángulo es base por altura. Es decir, que este rectángulo sería 4 por 2, que es 8, ¿cierto? Y este tiene 2 por 4 de altura. Ahora vas a copiar este triángulo que está en rojo acá en el tablero y vas a dividirlo en dos triángulos rectángulos. Luego vas a dibujar un rectángulo alrededor del triángulo y utilizar el rectángulo para calcular el área del triángulo original y la de los triángulos rectángulos. Entonces, empecemos. Lo primero es coger este triángulo y dividirlo en dos triángulos rectángulos. Como vimos ahorita, el área de un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Entonces ya tengo dos triángulos rectángulos, por lo tanto podría trazar aquí alrededor unos triangulitos, unos rectángulos. Mire, vamos a completar este de acá, ¿cierto? Y aquí me queda un rectángulo. ¿Listo? Y la mitad es ese que habíamos puesto en rojo. Y también hagan lo mismo en el otro triángulo, alrededor de ese triángulo. Entonces ahí está. Listo, aquí uno y aquí este lo voy a hacer de amarillo para que se distinga el otro rectángulo que completo aquí para este triángulo. Entonces podemos utilizar el área de este rectángulo para sacar el área del triángulo. ¿Cuál sería el área de este rectángulo que está acá? Sería 3 de base y 2 de altura, ¿cierto? Entonces sería 3 por 2. Ese sería si fuera solo el rectángulo verde, entonces sería 6 unidades cuadradas. Pero como el triángulo que está acá vimos que es la mitad de ese rectángulo, entonces sería
3 unidades cuadradas, que es la mitad de 6. Entonces 3 sería el área del de la izquierda. Ahora vamos con el de la derecha, el amarillito. Entonces sabemos que ese mide 2 de alto y 2 de ancho, entonces es 2 unidades por 2 unidades, serían 4 unidades cuadradas. ¿Listo? Y como este triángulo es la mitad de ese, entonces sería 2 unidades cuadradas. Ahora, si queremos sacar el área inicial que teníamos todo el triángulo, pues tendríamos que sumar, ¿cierto? Tendríamos que sumar este más este. Entonces 3 unidades cuadradas más 2 unidades cuadradas sería igual a 5 unidades cuadradas, que sería el área de este triángulo rojo. ¿Listo? Entonces vamos ahora a repasar lo que hicimos. Como este triángulo rojo está formado por 2 triángulos rectángulos y cada uno de ellos a su vez es la mitad de un rectángulo que completamos así, podemos sacar el área de este triángulo sacando la mitad del área del rectángulo. El área del rectángulo era 6, entonces la mitad es 3. Ahora, al lado derecho tenemos un rectángulo cuadrado que es de área 4. La mitad de 4 es 2. Es decir, que el área del triángulo rojo es sumar 3 más 2, que sería 5. Y está muy bien hecho. Digamos que cuando dividimos un triángulo en 2 triángulos rectángulos estamos trazando una línea perpendicular desde uno de los vértices hasta el lado opuesto. La perpendicular y su longitud se llama altura del triángulo y el lado hacia el que trazamos la perpendicular se llama base. Es decir, que esta lineecita que trazamos acá se llama la altura, para que la copies en el cuaderno, y la de acá se llama base. Esta línea de abajo se llama base. Ahora van a identificar la base y la altura de cada uno de los triángulos que anteriormente han dividido en triángulos rectángulos. Van a completar esta tabla. Base del triángulo, altura del triángulo, base del rectángulo, altura del rectángulo, área del rectángulo y área del triángulo. Lo van a hacer teniendo en cuenta que deben hacer varios ejemplos como los triángulos que hice en este ejercicio. Vamos a inventarnos varios triángulos así que tengan un ángulo acá que se pueda dividir en 2 ángulos rectos. Así es correcto, incorrecto sería un triángulo así, no se puede. Este no se puede. Tracen unos 4 triángulos así, miden la altura, miden la base y sacan el área. ¿Listo? Cuando ya lo hagas, puedes conseguir, cuando ya consigas llenar esta tabla. Entonces, ¿qué tenemos? Que el área del rectángulo es igual a la base del rectángulo por la altura del rectángulo, ¿cierto? Base por altura es igual al área. Ahora, si queremos saber cuál es el área del triángulo, deberíamos tener en cuenta que, como es la mitad, es el área del rectángulo dividido por 2. Como ya sabemos cómo calcular el área del rectángulo, podemos sustituir las palabras área del rectángulo por la fórmula. ¿Cierto? Entonces podemos decir que el área del rectángulo, ya no vamos a escribir área del rectángulo, sino vamos a escribir base del rectángulo por altura del rectángulo dividido por 2. ¿La altura del rectángulo es igual a la altura o la base del triángulo? ¿La altura del rectángulo es igual a la altura o a la base del triángulo? Ah, claro, la base del rectángulo sería la altura del triángulo, ¿cierto? Entonces, en lugar de escribir altura, pues escribimos altura, altura, ¿cierto? Es la altura del triángulo.
La altura del rectángulo es igual a la altura o a la base del triángulo. En la altura no, la base. Es la base del triángulo, ¿cierto? Ahora, vamos a escribir entonces, la nueva fórmula sería el área del triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Sustituimos base del rectángulo por base porque es la base del triángulo y altura del rectángulo por la altura porque sería la altura del rectángulo. Por lo tanto, esta de acá sería nuestra fórmula para hallar el área de un triángulo cualquiera. Como estamos hallando es el área del triángulo, pues la hacemos la fórmula desde el punto de vista solo del triángulo. No es necesario decir del triángulo. Por lo tanto, podemos cambiar la fórmula. Podemos usar una forma simplificada que sería, la voy a escribir acá, área igual a base por la altura dividido entre 2. Ahora vas a ir a los materiales de clase y vas a buscar el material triángulos en papel cuadriculado. Debes tener 2 copias de un triángulo rectángulo y 2 de un triángulo agudo. ¿Listo? Van a recortar los triángulos y van a colocar el triángulo rectángulo de manera que forme un rectángulo con la misma área. Pueden usar cinta adhesiva o cinta pegante para juntar las partes que constituyen el rectángulo. ¿Listo? Espero que puedas comentar con algunos compañeros eso. Si tienes con alguien con quien comentar, sería importante para que tu aprendizaje sea y dé los mejores resultados. ¿Listo? Haz lo mismo con los triángulos agudos que aparecen en el material. Ahora, como ejercicio, vas a calcular el área del triángulo utilizando la fórmula base igual a 10 centímetros y altura 3 centímetros, B base 2 centímetros, altura 7 centímetros, C base 7 centímetros, altura base 4 centímetros, altura 3,25. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a hacer el A. Recuerda que acabamos de ver que el área es igual a la base por la altura dividido 2. Entonces tienes que sustituir. El área sería igual a la base, que sería 10 centímetros, por la altura, que sería 3 centímetros, y dividimos entre 2. Entonces 10 por 3 es 30 centímetros dividido 2 centímetros cuadrados, porque nos da unidades cuadradas, y 30 dividido 2 da 15 centímetros cuadrados. ¿Listo? Para que hagas los otros 2 ejercicios o todos. ¿Listo? Vamos. Continuamos con el área de los triángulos y los paralelogramos. Recuerda que cualquiera de los lados paralelos puede ser una base para hallar el área de un paralelogramo. La altura es la distancia entre las bases y se mide con una línea perpendicular entre las bases, y la fórmula del área de un paralelogramo es base por altura. Es decir, que si queremos sacar, digamos en este paralelogramo, la base, mediríamos esta parte inferior. Y si queremos medir la altura, deberíamos trazar una línea perpendicular de aquí hasta aquí y tendríamos la altura. Pero también podríamos sacarlo girando este paralelogramo hacia el otro lado, en esta posición, que quedara horizontal, que quedaran esos dos lados así como inclinados, que quedaran sobre como la base, que quedara como tal. No quiere girar. Así, que quedara ese horizontal, lo más horizontal posible,
y en ese caso pues mediríamos entonces desde una línea perpendicular que fuera desde ahí, desde acá hasta acá, de tal manera con una escuadra la trazamos derechita que quede perpendicular en un ángulo de 90 grados y tendríamos acá, en este caso, y midiendo esa línea, pues tendríamos la altura y la base la mediríamos sobre el lado que está descansando la figura. Entonces recordemos eso lo vimos en las áreas del paralelogramo. Ahora vamos a hacer una actividad utilizando el material que van a tener, ya se los muestro, que son triángulos. Entonces con estos triángulos de acá, ustedes lo que van a hacer es imprimirlos o dibujarlos y luego recortarlos, y luego van a tratar de crear tantas figuras como puedan uniendo los triángulos por los lados que tengan la misma longitud. Entonces van a coger estos dos triángulos y van a empezar, entonces los van a girar y los unen por aquí, unen este lado con este lado a ver qué figura se forma. Luego miden este con cuál, con este, ¿cierto? Y qué figura se forma. Luego los dos lados más largos y qué figura se forma. También en este luego hacen lo mismo y miran cuántas figuras se pueden obtener. Es importante que lo realicen de manera práctica para que vean realmente de que, por ejemplo, van a unir este lado con este lado, ¿cierto? Entonces se giran y van a ver qué figuras son. Intenten clasificar las figuras que obtienen. ¿Cuántas figuras se pueden crear a partir de cada triángulo? Si todas las figuras son cuadriláteros, ¿qué tipo de cuadriláteros se pueden crear? ¿Qué características especiales tendrían estas figuras? ¿Listo? Entonces, antes de seguir, páusalo y haz la actividad. Y si ya la hiciste, continúa. Porque la respuesta es que se pueden crear 6 figuras a partir de cada triángulo, 3 paralelogramos y 3 figuras con 2 pares iguales de lados adyacentes. 2 de las figuras creadas por los triángulos obtusos serán cóncavas. Piensen en el área de las figuras. Piensen en el área de las figuras creadas a partir de estos triángulos. Siguiente. Por ejemplo, ¿qué saben del área de las figuras obtenidas? Las áreas son iguales, ¿cierto? Por más que giremos los dos triángulos que les mostré, o sea, aquí estos dos triángulos, si los unimos de distintas maneras, las figuras que tengamos siempre van a tener la misma área. ¿Listo? Para calcular el área podemos usar el paralelogramo que obtuvimos, ¿cierto? Y si estos al unirlos forman un paralelogramo, cada uno de esos triángulos es la mitad de ese paralelogramo, ¿cierto? Entonces podríamos calcular el área del triángulo diciendo que es la mitad del área del paralelogramo. Recuerda que la altura del triángulo es la distancia entre el vértice opuesto de la base y la misma base. Se mide con la línea perpendicular a la base. ¿Listo? Entonces ahora vas a realizar completen el ejercicio del libro 1 de la página 168, que está entre los ejercicios de práctica, para que podamos mirar la altura del triángulo, que es también la altura de un paralelogramo. ¿Listos? Ahora, el área de un paralelogramo es igual a la base del paralelogramo por la altura del paralelogramo. El área del triángulo es el área del paralelogramo dividido entre 2. ¿Cuál es la fórmula del área del paralelogramo? La fórmula del área del paralelogramo es base del paralelogramo por altura del paralelogramo. Y tenemos que el área del triángulo es la base del paralelogramo por la altura del paralelogramo dividido entre 2.
la base del paralelogramo es igual a la altura o a la base del triángulo. Es igual a la base, ¿cierto? Entonces, como la base del paralelogramo es lo mismo que la base del triángulo, tengo acá la base del paralelogramo, ¿cierto? Es la base del triángulo y tengo que la altura del paralelogramo va a ser la altura del triángulo. Por lo tanto, el área del triángulo es igual a la base del paralelogramo por la altura del paralelogramo. Como estamos hablando de nuevo, como desde la vista del triángulo, no tenemos que decir base del triángulo, altura del triángulo, base del paralelogramo. No, simplemente decimos base por altura dividido entre 2. Entonces, el área del triángulo va a ser la base por la altura dividida entre 2. O sea, B por A dividido entre 2. Esta va a ser el área del triángulo y esa es nuestra fórmula que hemos obtenido a partir de los paralelogramos. Ahora lo que van a hacer es intercambiar, pues medir van a medir esas figuras que hicieron. Van a utilizar el lado más largo como base y dibujar la altura de uno de los triángulos. Y a continuación van a medir esas figuras que tienen. Entonces, por ejemplo, uno de los paralelogramos que les pudo haber dado, voy a trazar acá un paralelogramo, trazando dos líneas paralelas para que ustedes lo vean, porque ustedes lo hicieron fue con las figuras. Listo, trazo dos paralelas aquí, ¿cierto? Pero voy a trazar dos triángulos para que me quede acá como quisiera yo que fuera un triangulito acá. Este triángulo, ¿cierto? Y ese triángulo es igual a este triángulo de acá, ¿cierto? Entonces, al unir esos dos triángulos me da un paralelogramo. Para saber cuál es su área, tengo que medir la base de este con una regla. Vamos a medirlo con una regla. Y la altura trazando una perpendicular utilizando pues lo que se llama una escuadra. Aquí está la escuadra. Listo, entonces voy a medir, no la hice exacta, pero es para que ustedes lo puedan ver. Entonces la base de este mide 5,5, ¿cierto? Esa es la base de este paralelo, de ese triángulo. Entonces yo necesito saber, es el área de este triángulo, 5,5. Entonces se ha completado el paralelogramo. Ahora tengo que trazar una perpendicular para saber cuál es la altura de este triángulo. Para eso tiene que ser una línea que vaya en ángulo recto y por eso utilizamos la escuadra. Ven que aquí queda descansando y aquí me queda ángulo recto, que sería 3.1. Entonces 5.5 centímetros por 3,1 centímetros, listo, dividido entre 2, esa sería mi área. Entonces aquí solamente tendría que multiplicar tendría que multiplicar 5.5 por 3.1 y eso me da 17,05 y lo divido entre 2 para completar la fórmula. ¿Ve? ¿Por qué error? ¿Qué hice mal? 17.05 dividido 2 igual 8.525 y ese sería el área, de acá sería el área de el triángulo que está abajo o arriba, cualquiera de los dos, pero esa es el área, centímetros cuadrados. Listo. Recuerden que cualquier lado del triángulo puede ser elegido como base.
¿Listo? Entonces vamos a ver varios triángulos y vamos a mirar cuáles pueden ser las alturas en estos triángulos. Luego van a identificar la base. ¿Listo? Recuerden que la altura pues va en ángulo recto, en este caso así, cuando estamos así. Entonces, si ustedes hacen en este caso este triángulo y le calculamos el área, digamos acá, cogemos este como base, ¿cierto? Y es 5,7 y la altura en este caso es 5,8. Si yo giro el triángulo y digo que esta es la base, pues la fórmula es exactamente la misma, base por altura sobre 2, ¿cierto? Obtenemos el mismo resultado que longitud por anchura dividido 2. Vamos a mirar estos distintos triángulos para que vean que cualquier lado puede ser elegido como base. En este caso se elige este y la altura es esta línea que forma un ángulo recto allí perpendicular. Van a mirar cuál sería la base en cada uno de estos triángulos. Si esta es la altura, pues esta es la base. El siguiente, identifiquemos cuál es la base en este. Esta es la altura, en este caso acá, y esta es la altura. En este, ¿cuáles serían las bases? No siempre está abajo, ¿ven? ¿Por qué? Y aquí, ¿cuál sería la base? Si esta es la altura. Identifiquemos en estas figuras. A continuación, van a mirar los siguientes triángulos y van a calcular el área de cada uno de ellos. Aquí están con medidas, los dibujamos en el cuaderno o simplemente calculamos la medida del área. Estos también son los 4. ¿Listo? Voy a hacer, ya hice uno, voy a hacer otro, voy a hacer el B para que ustedes vean. Entonces recordemos que el área es igual a la base por la altura dividido 2. En este caso, la base es 20 metros por la altura, que son 10 metros, dividido 2. 20 por 10 son 200 metros, se le agrega un 0, cuadrados dividido entre 2. 200 dividido 2 son 100 metros cuadrados. Y esa sería el área de ese triángulo del punto B. Realicen los otros ejercicios. Por último, para esta parte del tema vas a realizar estos problemitas que tienen como aplicación para el área de los triángulos. Un jardín de flores tiene forma de triángulo de 11 metros de base y 6 metros de altura. ¿Cuál es su área? B. El logotipo de una empresa es un triángulo de 15 centímetros de base y 7 centímetros de altura. ¿Cuál es su área? C. Una parcela tiene forma de triángulo de 150 metros de base y 52 metros de altura. ¿Cuál es su área? ¿Listo? Entonces, espero que puedas hacer estos problemas. Si tienes algún inconveniente, haz primero un dibujo y si no, me preguntas. Continuando, y para finalizar, vamos a desarrollar el área de los trapecios y de los paralelogramos. Para esto vamos a necesitar que alistes papel cuadriculado y tijeras. Entonces puedes pausar el video mientras los consigues. Bien, sigamos. Ojalá ya lo hayas conseguido, porque o si no, no puedes hacer las figuras. Vas a mirar estos trapecios y los vas a copiar en una hoja de papel cuadriculado, porque aquí están los cuadritos y ahí te puedes guiar sobre cómo son estos trapecios. ¿Listo? Ahora
lo que vas a hacer es dividir esos trapecios en un rectángulo y un triángulo rectángulo. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo es base por altura, ¿cierto? Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La voy a escribir acá para que lo recordemos. Entonces, área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? Y el área del triángulo, ponle un triangulito acá para que tú sepas, es igual a la base por altura dividido entre 2. ¿Listo? Entonces cada uno de estos trapecios lo vas a dividir en un rectángulo y en un triángulo. Por ejemplo, ¿cómo lo podrías dividir? Me imagino que trazaste una línea por acá, ¿cierto? Y acá, muy bien, trazando una línea por acá y acá trazando una línea por acá. ¿Listo? También vas a dividir este trapecio, que no es un trapecio rectángulo, es decir, que no tiene un ángulo rectángulo en una de sus puntas, lo vas a dividir en triángulos y un rectángulo, ¿cierto? No se divide igual a los demás, pero se puede. Inténtalo. Bien, si ya lo hiciste, tal vez hayas encontrado que puedes trazar dos líneas perpendiculares, una acá y otra por acá. Bien. Ahora vamos a calcular el área de estas figuras que teníamos acá. Vamos a empezar por esta que debiste dividir así, ¿cierto? Entonces, en el A tenemos que el área de este es base por altura. Como la base es 3 y la altura es 4, pues el área va a ser 3 unidades por 4 unidades, que me da 12 unidades cuadradas. Estamos hablando del área de este rectángulo. Ahora, para sacar el área de este triángulo, recuerda que es base por altura sobre 2. Puedes coger, digamos, esta base, que sería 3, y la altura 4. 3 unidades por 4 unidades dividido 2. Entonces 3 por 4 es 12 unidades cuadradas. Perdón. Es 12 unidades cuadradas 3 por 4 y dividido por 2 es 6 unidades cuadradas. Entonces el área de este trapecio va a ser igual a 12 más 6, porque esta es 12 y esta es 6. Entonces el área del trapecio es igual, del trapecio del A, es 12 unidades cuadradas más 6 unidades cuadradas, que sería, muy bien, 18 unidades cuadradas. Calcula el área de cada uno de estos trapecios de la misma manera. También calcula el área de este de acá. Para este tendrías que calcular el área de este triángulo y de este rectángulo. ¿Listo? Por ejemplo, estos rectángulos, ¿cierto? Son distintos, estos trapecios son distintos y tendrás que dividirlo de manera distinta para poder sacar el área. Te dejo la pista acá para que lo realices, y también lo puedes calcular, ¿cierto? En este caso toca hacer una resta porque mira que no tiene este pedazo, tendríamos que quitarle este pedazo. Ese es para hacer un poco más para los niños que están interesados en aprender un poco más sobre las matemáticas. Ahora vamos a mirar estos trapecios que no están dibujados en papel cuadriculado. Debes dividir los trapecios de nuevo en triángulos y rectángulos y anotar las medidas de los 4 lados de cada rectángulo y calcular las bases de los triángulos rectángulos a partir de las bases de los trapecios, y después calcular el área del trapecio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer por favor, hacerlo en el cuaderno, perdón, y estos dos también. Para que los tengas en cuenta. Y realices
el área de cada uno de estos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero, voy a hacer el primero para que ustedes se guíen y puedan realizar los otros, ¿cierto? Entonces en este caso tendríamos que calcular el área del rectángulo, ¿cierto? Entonces los lados cortos del rectángulo son 8, ¿cierto? Y tendríamos que saber la base de este triángulo de acá, pues la hallaríamos restando 10 menos 8. 10 metros menos 8 metros son 2 metros. Entonces tendríamos la base de este triángulo, que son 2 metros, y la altura sería 5. Por lo tanto, el área del trapecio sería 8 por 5, que sería el área de este de acá. 8 metros por 5 metros sería igual a 40 metros cuadrados, ¿cierto? Y el área de este triángulo sería 2 por 5, base por altura, 2 metros por 5 metros sobre 2. 2 por 5 es 10 metros dividido 2 sería igual a, muy bien, 5 metros. Y entonces el área del trapecio sería 40 metros cuadrados más 5 metros cuadrados. Entonces 40 metros cuadrados más 5 metros cuadrados sería igual a 45 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces de ese modo también puedes hallar el área de cada uno de estos trapecios que encuentras acá. Recuerda que el área de los paralelogramos la repasamos hace un ratito, que es la base por la altura, ¿cierto? El área de un paralelogramo. Y que la base podemos escoger cualquiera de los lados, y que la altura es la distancia entre las bases medida a través de una línea perpendicular entre ellas. Que el área del paralelogramo es base por altura. Vamos a crear un paralelogramo a partir de dos copias de un trapecio. Entonces vas a coger, dibujas este trapecio en una hoja, la doblas por la mitad y obtienes dos trapecios. ¿Listo? Ahora vas a dibujar la altura en ambos trapecios. ¿Listo? Entonces vas a dibujar la altura en ambos trapecios. Yo la voy a dibujar acá, acá y otra acá. En ambos yo ya realicé yo ya los dupliqué para que ustedes los puedan ver. ¿Pueden crear un rectángulo a partir de los dos trapecios sin cortar? Miren a ver si pueden armar un rectángulo con estos dos trapecios. ¿Listo? No se puede, ¿cierto? ¿Pueden crear otro cuadrilátero colocando los trapecios de otra manera? Miren a ver si encuentran otro cuadrilátero y qué cuadrilátero pueden armar con esos dos trapecios. A ver, ¿ya lo hicieron? Listo, entonces se los voy a mostrar. Por ejemplo, en una forma podría ser esta, ¿cierto? ¿Y qué cuadrilátero es este que acabo de armar acá? Muy bien, un paralelogramo, ¿cierto? He armado un paralelogramo a partir de dos trapecios. Pueden crear otro tipo de paralelogramo distinto con estos dos trapecios. Claro, ¿cierto? Puedo girarlo de otro modo. Por ejemplo, aquí. Este no, sería un trapecio. Listo, vamos a mirar otro. Listo, ustedes allá con las fichas, con sus dos fichas de trapecio que armaron, pueden ver, aquí hay otro, miren. Esos paralelogramos que pueden armar, que son distintos, esto no porque sería un trapecio, entonces sería este o el que arme acá, este ladito. Esos paralelogramos tienen la misma área, este y este. Claro, ¿cierto? Porque está formado por las mismas figuras, ¿cierto? ¿Cómo podemos calcular el área del paralelogramo? ¿Cierto? Esto ya. El área del paralelogramo, ¿cierto?
es la base por la altura. Entonces tendríamos que medir la base y la altura y sacar el área, ¿cierto? Pero como vemos que cada uno de estos trapecios es la mitad del paralelogramo, si quisiéramos sacar el área del trapecio, sabríamos que sería la base por la altura dividido entre 2. ¿Qué tenemos que mirar entonces? ¿Cómo podemos obtener la base de paralelogramo a partir de las bases del trapecio? Miren cómo la obtenemos. Ven que la base es esta base larga y esta base corta. Esa es la base del paralelogramo y por eso podríamos hallar esa base del trapecio. Y como es la mitad, entonces tendríamos que la base del paralelogramo es la base 1 del trapecio más la base 2 del trapecio. Y la altura del paralelogramo pues es la misma altura del trapecio si vieron el dibujo. Vemos ahí que la línea rojita sigue siendo la altura del paralelogramo, ¿cierto? Entonces la altura del paralelogramo es la misma altura del trapecio. ¿Qué parte o fracción del paralelogramo constituye el trapecio? O sea, ¿qué parte del paralelogramo total es el trapecio? La mitad. ¿Cómo podemos calcular el área del trapecio a partir del área del paralelogramo? Muy bien, dividiendo por 2, ¿cierto? Entonces es la mitad y dividiendo por 2, ¿cierto? Dividir por 2, muy bien. Entonces ahora, el área del paralelogramo sería igual a la base del paralelogramo por la altura del paralelogramo. Entonces el área del trapecio es el área del paralelogramo dividido por 2, pero como el área del paralelogramo es la base por la altura del paralelogramo, tendríamos que, como anteriormente ya hemos encontrado algo similar, al desarrollar la fórmula para el área de un triángulo utilizando la fórmula del área del paralelogramo, recuerden que en matemáticas es muy común observar cómo se ha resuelto un problema similar y tratar de aplicar el mismo método. Al desarrollar la fórmula para el área del triángulo, hemos sustituido partes de la fórmula en la que se usaban elementos de un paralelogramo por las partes correspondientes a los elementos de un triángulo. De la misma manera, les pido que me ayuden a sustituir las partes de la fórmula que se usan elementos de paralelogramo por las partes que usan elementos de un trapecio. Entonces sustituye área del paralelogramo por base del paralelogramo por altura del paralelogramo. Recuerda que la base del paralelogramo la vas a cambiar por base 1 del trapecio más base 2 del trapecio y la altura del paralelogramo por altura del trapecio. Es un cambio de palabras allí y debemos asegurarnos de que vamos a calcular primero la suma de las bases antes de multiplicar. Primero se suma la base 1 más la base 2, se multiplica por la altura y luego se divide por 2. Ya con esta fórmula que hemos obtenido para hallar el área del trapecio. ¿Listo? Como ahora la información está escrita desde el punto de vista del trapecio, no es necesario escribir del trapecio, por eso he escrito base 1 más base 2 por altura, porque estamos hallando el área del trapecio. Entonces esta es la fórmula y ahora pues hay que practicar calculando el área de los trapecios. Entonces vamos a calcular estas áreas de estos trapecios que aparecen acá en las imágenes. Perdón, me pasé. Esto no, esto. Calcula el área de estos trapecios y de estos trapecios. ¿Listo? Recuerda que primero sumas las bases, luego lo multiplicas por la altura y luego lo divides entre 2. Cuando queremos escribir una fórmula simplificada del área, necesitamos distinguir las bases. La forma más común de hacerlo es escribir los números 1 y 2 al lado de las letras, pero escribiendo los números visiblemente más pequeños que las letras, como el 2 de metros cuadrados. No obstante, para evitar confundirnos con la notación de unidades cuadradas que se usa en otros casos, en matemáticas, los matemáticos
acordamos escribir dichos números en la parte inferior derecha con una letra. Entonces se escribiría la fórmula simplificada así. El área es igual a la base 1 más la base 2 con este subíndice, para no confundirnos con cuadrados, por la altura dividido 2. Entonces saca esas áreas y pues me cuentas cómo te fue. Y bien, pues hemos terminado por hoy. Cualquier duda, pregunta, estoy atenta. Que estén muy bien. Felicidades.